Muy buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a su programa Minutos de Sanación, llenando tu corazón con el amor de Dios, por Pacífica 90.7 FM. En la fundación de la radio, el Padre Vicente Mancini. En la presidencia, la licenciada Josefina Posada. En la dirección general, Freddy Godoy. En los controles técnicos, Eduard Balsa. Y quienes les hablamos, Daniela Arevalo, certificado de locución UCB 59384. Y Gabriel Arevalo, certificado de locución UCB 59385. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Daniela-de-piso A128 en Instagram y Gaby-de-piso Arevalo 21 en Instagram y también en el canal de YouTube de La Nueva Era a Jesús. Muchas gracias por sintonizarnos. Bueno, hermanos, el día de hoy vamos a estar hablando en este pequeño tiempo de compartir sobre la hipersexualización de los niños, que es un tema que vemos hoy en día que está bastante de moda, bastante en la palestra, porque las redes sociales son todo un mundo en donde los niños a través de esas pantallas de los teléfonos se meten a ver contenido y muchas veces los adultos, los padres o los representantes no sabemos o no conocemos cuál es el contenido que esos niños están viendo allí y de allí reciben ejemplos que no necesariamente son los más adecuados para su edad. Así que bueno, de ese tema vamos a conversar brevemente esta noche. Sí, vamos primero a hacer una pequeña oración, vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos guíe, nos ilumine en cada palabra que debemos decir para ayudar a las personas que necesiten escuchar de este programa. Ven Espíritu Santo y envía del cielo un rayo de tu luz. Ven Espíritu Santo acompañado de tu amadísima esposa, la Santísima Virgen María, para que ella sea la dispensadora de todas las gracias que se van a derramar gracias a este programa y esta enseñanza que vamos a dar hoy sobre las conductas que hipersexualizan a los niños. Ven Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes, nuestros corazones, para poder comprender lo que Dios nos quiere decir a nosotros y a todos los que nos escuchan y nos ven, gracias a esta enseñanza y a la palabra de Dios. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Bueno, y habiendo ya invocado al Espíritu Santo, hermanos, vamos a comenzar entonces hoy con nuestro tema, que es un tema bastante álgido, porque está muy de moda el tema de las redes sociales, los niños están muy metidos en las pantallas de los teléfonos, viendo contenido a través de TikTok, a través de Instagram y otras plataformas. Y muchas veces los adultos desconocen cuál es el contenido que los niños están consumiendo. Y pues ya no es como antes, Gabriela, que los padres tenían un control sobre lo que veían sus hijos. Recuerdo que ahí, bueno, todavía creo que existen canales por cable que tienen el control parental, que es para precisamente los padres poder tener control sobre lo que ven los hijos, en donde definen cuáles son los canales de televisión que sus hijos van a ver y otros que no sean pues para los niños son bloqueados por los padres. Sin embargo, a través de las redes sociales vemos que la historia cambia, que la historia es diferente, que los niños pueden tener un teléfono desde muy corta edad para distraerse, pero desconocemos qué es lo que están viendo a través de las plataformas de las redes sociales. Y las redes sociales tienen esta particularidad, Gabriela, que no hay, digamos, una censura, ¿no? Del contenido, sino que el contenido una vez que se publica, para que se pueda censurar, hay que denunciarlo o hay que reportarlo a las plataformas de la misma red social, como en el caso de TikTok o en el caso de Instagram. Y una vez que la misma plataforma revisa el contenido, es que luego se puede bloquear, pero no ocurre de forma inmediata y por lo tanto los niños pudiesen tener acceso a imágenes o a videos, a contenido que no es adecuado para su edad y ya lo vieron, a pesar de que se reporte y luego se bloquee el contenido, ya eso entró en la mente del niño, ya el niño lo vio, ya lo escuchó, y esto puede causar un daño en los niños, en los menores de edad,
porque no se está regulando entonces lo que se está viendo y entonces queda de parte de los adultos que se encargan pues de estos niños que los tienen a su cuidado, de verificar qué es lo que ellos están viendo a través de las redes sociales. Este fenómeno de la hipersexualización consiste precisamente en la exaltación de los atributos sexuales de una persona por encima de otras cualidades. Y lo vemos, Gabriela, en las redes sociales cuando se expone a menores de edad, a niños con poca ropa o bailando de repente música que no es adecuada para su edad, escuchando contenido de videos o de películas que no están adecuados para que estos niños puedan verlos. Y pues en el caso de los niños, este fenómeno, aunque se ha invisibilizado, está allí en la plataforma, está allí en las redes sociales y se está normalizando e incluso se está legitimando a través de los medios, de estos medios de comunicación, todo este tema social y cultural que se está dando en la actualidad, haciendo ver normal, Gabriela, lo que no es normal. Sí, pero también hay que decir, ¿no? Que es muy importante que los padres estén informados y sepan cuáles son esas conductas, ¿verdad? Que llevan a la hipersexualización de los niños. Porque la realidad es que en muchas ocasiones falla, muchas veces, es que los mismos padres no conocen lo que debería ser correcto, lo que es correcto y no es correcto que sus hijos vean y repitan. Porque hay patrones también, Daniela, y eso lo estábamos viendo justamente hoy, cuando veíamos una noticia de una niña de 11 años que ya se quiere pintar el cabello, que ya se quiere maquillar, pero es porque ella está tomando el ejemplo de su madre. Entonces, si el ejemplo que estamos dando a nuestros hijos son conductas que los llevan a ellos a querer imitar lo que ven, que es lo que normalmente sucede con los niños, pues entonces estamos partiendo de que somos nosotros mismos dentro de nuestro hogar, en nuestra casa, los que estamos dando un mal ejemplo y un mal testimonio para nuestros hijos. Por eso es muy importante saber cuáles son esas conductas que llevan a la hipersexualización de los niños para no fomentarlas e incentivarlas, Daniela. Y bueno, y como tú dices, el ejemplo es muy importante porque si nosotros tenemos un sobrino, un hijo o un nieto o algún niño que esté en la familia y nosotros no damos el ejemplo como adultos y pasamos también mucho tiempo en las redes sociales y vemos cualquier tipo de contenido y lo aplaudimos, pues el niño está viendo eso y él va a repetir esa conducta que está viendo del adulto. Tenemos que entender que la niñez y la adolescencia son etapas fundamentales en la vida de un niño, que son etapas importantes y que ellos necesitan que se les enseñe a través del ejemplo. ¿Y cuál ejemplo tenemos que dar los adultos? Bueno, el mismo contenido, si nosotros tenemos redes sociales, el mismo contenido que nosotros publicamos debe ser un contenido acorde a los niños que nosotros estamos cuidando o a los niños que tenemos a nuestro cargo, porque si ellos tienen acceso a esas plataformas y ven lo que nosotros mismos publicamos y no damos nosotros el ejemplo, pues los niños mucho menos van a captar entonces lo que está bueno y lo que está malo. Ellos simplemente van a pensar que como nosotros lo hacemos, pues eso está bien. Así que tenemos que tener cuidado, Gabriela, con las fotos que nosotros ponemos en nuestras redes, con las imágenes que compartimos e inclusive con los comentarios también que dejamos en las plataformas de redes sociales, porque si dejamos comentarios de repente maliciosos y los niños observan eso, ellos van a pensar que se puede hacer y pueden terminar haciéndole bullying también a otras personas a través de las plataformas de las redes sociales. Y también, Gabriela, debemos tener en cuenta que todo lo que se publica en Internet, en las plataformas, pues ya es público, ya no es privado. Entonces, si nosotros como adultos publicamos una foto de un niño o de una niña o de un menor de edad con poca ropa o con demasiado maquillaje o lo que es peor, Gabriela, muchas veces en traje de baño porque pensamos que, bueno, estamos disfrutando de un día en la playa, vamos a poner una foto de la familia, estamos todos en traje de baño y sale el niño o la niña también en traje de baño, esto pudiese perjudicar también al menor porque no sabemos cuántas personas estén en las redes sociales buscando, ¿verdad?
tratar de ver, de curiosear el cuerpo de las niñas. Hay mucha pedofilia en las redes sociales y sobre todo si los menores de edad tienen sus propias cuentas y estas cuentas se utilizan para publicar fotos de los niños con poca ropa o con imágenes muy sexualizadas, pudiese dar pie a que cualquier persona con intenciones ocultas los puedan contactar a través de las plataformas, porque estas plataformas, Gabriela, no tienen fronteras. Son plataformas que se pueden utilizar alrededor del mundo. Entonces, cualquier persona de cualquier parte del mundo pudiese contactar a este menor para realizar cualquier tipo de solicitud no deseada. Gabriela, ¿tú recuerdas que una vez en Canadá sucedió con unas niñas que a través de una plataforma online, varias de ellas fueron contactadas y un pedófilo, en este caso, era el que las contactaba? Eran niñas alrededor de 12, 13 años que publicaban sus fotos en línea, fotos provocativas, fotos maquilladas, bueno, en medio de su inocencia, ¿no? Y varias de ellas fueron contactadas por pedófilos que comenzaron a decirles que posaran frente a la cámara, ¿no? Y estas muchachitas pensando que esto era algo inocente, que era algo normal, comenzaron a hacerlo hasta que este muchacho les decía, bueno, quítate un poquito más la ropa o ponte en esta pose. Y la muchacha pensando que, bueno, que era un amigo de su misma edad y que estaban jugando o que estaban haciendo quizás tremenduras, comenzaron muchas de ellas a ser acosadas. ¿Tú recuerdas estos casos? Sí, por el uso de los chats en internet y bueno, tantas cosas que hay ahora en redes sociales, por ejemplo, la red social TikTok, que es realmente peligroso para los menores de edad, porque es como tú dices, ¿no? Ahí hay un en vivo que se hace en donde se conectan cantidad de personas que tú no sabes quiénes son, hombres sobre todo, y bueno, se pueden captar imágenes de las niñas. Estos son los riesgos básicamente que se asumen al permitir que una joven, un adolescente utilice estas redes sociales que son tan masivas y que no se sabe con quién está hablando la niña o el niño y a qué consecuencia pueda llegar, ¿no? Porque el caso que tú me estás comentando, Daniela, creo que la niña incluso llegó a quitarse la camisa la persona que estaba detrás del computador, que era un pedófilo, la fotografió. Y luego de eso, pues la comenzó a chantajear con el tema de publicar esa foto y ella estaba en el colegio. Entonces ella sentía mucha pena, le daba miedo que se publicara eso y qué podían decir los amigos, los profesores, los padres. Y entonces este hombre se aprovechó de ella para continuar sexualizándola y pedirle más poses sexuales a cambio de que él no publicara ninguna de las fotos. Y bueno, afortunadamente la mamá creo que fue quien notó que algo pasaba porque la niña comenzó a retraerse hasta que decidieron denunciar y se llevó a cabo la investigación. Efectivamente era un hombre mayor que está, y no, esa no era la única víctima, además tenía muchas otras. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado porque hoy en día estamos viendo cosas que de verdad dejan mucho que desear entre los jóvenes. Nosotros como adultos muchas veces nos escandalizamos, pero no nos damos cuenta de que nosotros mismos estamos dándole un ejemplo que quizás no es el más adecuado a los niños. Porque, bueno, utilizamos las redes sociales o vemos televisión y vemos programas que no son acorde a la edad de estos niños. Muchas veces las películas, inclusive, Gabriela, ahora las películas de Hollywood tienen también imágenes muy sexuales dirigidas a niños que no están en la edad de comprender esto, ¿no? Inclusive imágenes entre personas del mismo sexo, dándose besos o abrazos y pues teniendo una relación que quizás pues los niños no pueden entender a su corta edad toda esta, eh, todo este bombardeo, ¿no? De información sexual para la cual muchas veces no están preparados. Y precisamente, Gabriela, este tema de la sexualización no solamente está ahora en las películas y en las redes sociales, sino también en la música, ¿no? Y vemos que en los cumpleaños infantiles muchas veces se coloca música para los adultos y no para los niños. Yo recuerdo que de pequeña, pues en mi casa lo que escuchábamos
estando niñas y en los cumpleaños sobre todo, era la música de las payasitas ni fu ni fa, o de repente de Poppy, ahí se nos cayó la cédula, ¿verdad? O de repente pues esta música de payasitos, ¿no? De Juan Corazón. Pero ahora las fiestas infantiles se han convertido en fiestas prácticamente de adultos donde se pone música para los adultos. Entonces se pone reggaetón en las fiestas de niños, cuando el reggaetón sabemos que es una música que no está hecha para los niños. El reggaetón es música sumamente sexualizada. Yo me atrevería a decir que prácticamente es música pornográfica, prácticamente es escuchar pornografía a través de las letras de estas canciones, y además la manera en cómo se baila el reggaetón muchísimo menos es adecuado para los niños. Entonces, exponer a los niños a este tipo de música desde tan pequeños, y muchas veces dicen, Gabriela, a los adultos, es que esa es la música que al niño le gusta, es que eso es lo que él quiere que se ponga en su fiesta, pero ¿será que no le podemos dar otra opción? ¿Será que no le podemos conversar a estos niños que esa música no es adecuada para su edad? ¿Será que nosotros no estamos en la capacidad de explicarles como adultos, y sobre todo si somos padres y estamos llamados a corregirlos? No les podemos explicar que esa música no es para su edad, que esa música no está acorde a su inocencia. Entonces tenemos que nosotros también como adultos reflexionar qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde está dirigida la sociedad, hacia dónde nosotros como adultos estamos dirigiendo a la sociedad a través de nuestros niños. Porque ciertamente vemos que los niños aprenden de estos patrones, Gabriela, y hemos visto niñas reggaetoneando y lo que dicen perreando en los cumpleaños, y padres y madres que aplauden aquello como si fuese una gracia. Sí, porque creo que en algún momento pues se perdió, ¿no? Un poco el sentido de los valores también, Daniela. Y por eso es muy importante, sobre todo, que los padres entiendan que hay que enseñar a los niños lo que es bueno y lo que es malo desde el hogar. Pero para eso necesitamos tener padres que estén formados en lo bueno y lo malo. Porque como decíamos, si no somos nosotros mismos testimonios, es decir, ¿cómo puedo yo, si por ejemplo tengo una adicción, vamos a suponer que me gusta mucho consumir alcohol y tengo un niño pequeño, cómo yo puedo instruir a ese niño, educarlo en que el alcoholismo es algo malo, si yo mismo no soy testimonio de eso para mi hijo, porque está aprendiendo de esas malas conductas de los padres? O por ejemplo, si usted dice demasiadas groserías, ¿cómo espera usted que su hijo sea educado en la forma como se expresa de los demás? Y por eso tenemos que tener mucho cuidado en el testimonio que damos a nuestros hijos. Fíjate, Daniela, hay una serie de pautas, yo diría que algunos tips que le podemos dar a los padres sobre qué conductas evitar en los niños, ¿no? Y siempre partiendo, por supuesto, de, de esta premisa del testimonio, porque eso es lo más importante. Nosotros no podemos decir, bueno, mira, no hagas esto o intenta hacer esto, si la misma persona, el mismo padre o la misma madre, no tiene un compromiso, ¿verdad?, desde su propia vida de testimoniarle al niño para que el niño siga un buen patrón y no un mal patrón. Si nosotros traemos y venimos arrastrando malos patrones, ya nosotros no podemos culpar más a nuestro pasado, a nuestros padres, a nuestros abuelos, tatarabuelos. Nosotros tenemos que disponernos a romper con eso y hacernos nuevos, porque de eso se trata también, ¿no? Y cuando nosotros hablamos, Daniela, de la palabra de Dios y de que Dios nos hace nuevos, si nosotros queremos realmente ser nuevos en Jesucristo, tenemos que poner de nuestra parte, no solamente esperar a que nos caiga del cielo ese cambio que esperamos en nuestra vida. Bueno, que Dios haga un milagro, no. Nosotros también tenemos que poner de nuestra parte y decidirnos a hacer lo bueno, a romper con eso que venimos arrastrando. Es que mis padres eran así y entonces yo soy así. No, ya decide romper con ese patrón y comenzar a seguir las conductas buenas y los hábitos buenos para que tus hijos también los sigan, y te hagas libre y hagas libre a tu familia de toda esa esclavitud que vienes arrastrando por esos patrones que aprendiste y que no quieres soltar. Y para eso también, Daniela, es muy importante el tema del perdón, el decidirnos todos los días a perdonar todo aquello que nos hizo daño, todo aquello que nos condenó, porque muchas veces
el rencor que venimos guardando en el corazón de algo que nos pasó y no hemos podido superar, no nos permite a nosotros continuar con nuestra vida, nos enferma y además hace que eso se transfiera, se transmita a los familiares, a las generaciones nuevas. Entonces no hagamos eso. Vamos a, vamos a decidirnos hoy realmente en el nombre de Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo, a vivir en libertad, a perdonar a todas esas personas que nos hicieron un daño, padres, madres, familiares que nos hirieron. Porque hermanos, Dios dice que perdonen las ofensas así como Dios nos ha perdonado a nosotros. Entonces, si Dios nos perdona, porque Dios es un Dios de misericordia, ¿por qué nosotros nos vamos a empeñar en guardar un rencor contra una persona que nos hace más daño a nosotros que a esa persona a la que le guardamos rencor? Y que hace que además se condene nuestra familia que vaya arrastrando los mismos patrones. Entonces, hoy, hermanos, en el nombre de Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo, se rompen esos patrones de alcoholismo, de drogadicción, se rompen esos patrones de tabaquismo, de abuso, de maltrato, de lujuria. Se rompe todo, hermano, toda atadura que tenga usted con el pecado, porque Jesucristo lo llama a liberarse, a ser libre. Dice la palabra de Dios que Jesús nos está llamando para darnos un corazón nuevo, para hacernos nuevos en el agua, en el espíritu, darnos ese bautismo, esa vida nueva que nosotros necesitamos con el poder de Jesús y del Espíritu Santo. En este momento siente esa unción, de esa atadura que se rompe en tu vida porque tú has decidido decir ya basta y perdonar en el nombre de Jesucristo y hacerte de la misericordia de Dios. Ni tú ni tus hijos están condenados a la miseria, ni a la pobreza, ni al pecado, ni a la esclavitud, hermanos. Somos libres en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y además Jesucristo nos libera, Gabriela, a nosotros y a nuestros familiares también. Rompe todas esas ataduras y muchas veces si creemos que nuestra conducta es así porque mi padre me hizo esto o porque mi madre me hizo esto y me condenó a que yo viviera una vida en pecado, pues no, eso no es lo que quiere Dios. Y el día de hoy, pues el Señor está sanando eso, está sanando ese rencor, está sanando esa falta de perdón para que podamos vivir en libertad, para que esas personas que sienten eso, que sienten ese odio, ese rencor hacia familiares y dicen yo soy así porque mi padre me hizo esto, mi madre me hizo esto, el Señor quiere que dejes eso en el pasado, que olvides eso, que perdones a tus familiares porque quizás ellos tampoco tuvieron la oportunidad de conocer mejor, de formarse mejor, o nadie les dijo cómo criar a un hijo y pensaron que podían hacer lo mejor que podían. Entonces no los culpemos tampoco a ellos y sepamos que Jesús es un Dios de amor, es un Dios de perdón y que cuando nos entregamos a Él de verdad, de corazón, todo eso queda atrás y nosotros somos realmente libres. Siente esa libertad que te da Jesucristo el día de hoy. Bueno, Gabriela, y como veníamos comentando, ¿verdad? Estos patrones de estos niños que, bueno, que tienen que ver estos ejemplos de los adultos, muchas veces piensan que estas cosas son buenas, ¿no? O que tienen una especie de distorsión de la realidad. Sí, Daniela, es muy importante que las personas entiendan, sobre todo quienes nos escuchan y nos ven, que un hijo es una bendición de Dios. Un hijo es una bendición que nos da el Señor. Y es un don, la maternidad es un don que nos viene como un regalo del Espíritu Santo a través de la Virgen María. Siempre darle gracias a Dios por los hijos. Nunca despreciarlos, nunca rechazar y nunca pensar que un hijo es un accidente, ¿ok? Un hijo es un regalo de Dios y hay que acogerlo como, así como nosotros acogemos al niño Jesús, ¿verdad? Como hizo María ese día en el pesebre, que colocó a Jesús entre pañales porque no tenía cómo atenderlo, le sobrevino el parto en una manera que ella no se esperaba, en un lugar que no era el más conveniente, pero ahí estaba ella esperándolo, acogiéndolo con amor, con cariño en medio de esa adversidad, porque nunca, hermanos, un hijo es un estorbo, nunca es un accidente, nunca es una casualidad de la vida. Siempre es una bendición de Dios. Cada persona es una bendición de Dios. Y cada persona que nace ya estaba destinada por Dios a venir a este mundo y Dios le tiene su misión.
¿ok? Eso tenemos que respetarlo. La vida es un regalo de Dios que hay que respetarla y hay que darle siempre gracias a Dios por esa bendición. Y bueno, hoy en día, Gabriela, a través de las redes sociales, hay todo un movimiento que nos hace pensar que el aborto es algo normal, que el aborto es algo bueno, que tenemos derecho a decidir. Es lo que el mundo nos dice y muchas veces caemos en esas trampas. Nosotros los católicos, por no conocer nuestra fe, por no conocer a Dios, por no tener esa relación personal con Jesucristo. Y si nosotros hemos caído, o tú que me estás escuchando, has caído alguna vez en esta trampa y te has practicado un aborto o has pensado en practicarte un aborto, tienes que saber que Jesucristo te ama y ama a tu criatura también. Jesucristo es un Dios de vida, es un Dios de amor. Y como lo decías tú, Gabriela, es un Dios que nos pensó desde antes que nosotros naciéramos, como se lo dijo también al profeta Isaías, desde antes que tú nacieras, ya yo había pensado en ti y te había constituido por profeta de las naciones. Así pasa con cada uno de nosotros también. Pero si por cualquier cosa que te sucedió en la vida te practicaste un aborto, tienes que saber también que Dios es un Dios de perdón, que cuando nosotros nos arrepentimos, Dios nos perdona y es un perdón infinito y es un perdón seguro y es un perdón de liberación, de amor, de satisfacción. Es un Dios que te recibe, que no te va a discriminar, es un Dios que no te va a excluir para nada. Es un Dios que te está esperando para perdonarte y si te arrepientes con sinceridad de haberte provocado un aborto o de haberlo intentado alguna vez, te arrepientes con sinceridad y vas al sacramento de la confesión, el Señor te va a liberar y te va a bendecir porque te ama y te está esperando en el sacramento de la confesión y quiere que estés en comunión con Él a través de la Eucaristía. Qué bello es nuestro Dios, ¿verdad, Gabriela? Que siempre está dispuesto a perdonarnos y que siempre está dispuesto a recibirnos. Así es, Daniela, no hay ningún pecado que no tenga el perdón de Dios, ni hay pecado tan grave que no merezca la misericordia de Dios. Todo lo contrario, mientras más grave y mientras más difícil ese pecado, pues mayor es la misericordia de Dios sobre cada uno de nosotros. Así es. Bueno, hermanos, vamos a ir a una pausa musical. Les recordamos que estamos en Pacífica 90.7 FM en su programa Minutos de Sanación. Ya regresamos. Bueno, hermanos, y estamos de regreso en su programa Minutos de Sanación, llenando tu corazón con el amor de Dios por Pacífica 90.7 FM. Y hoy estamos hablando de un tema muy interesante, que es la hipersexualización de los niños, que es un tema que hoy en día está muy a la palestra, del cual casi no se habla, pero que podemos verlo en las redes sociales, que podemos verlo también muchas veces en la televisión y no nos damos cuenta que los niños están recibiendo un bombardeo, sobre todo a través de las redes sociales, Gabriela, porque resulta que en las redes sociales todo se pinta muy bonito, todas las actrices o las influencers, como les llaman, salen de una manera muy bonita, muy llamativa, con una ropa muy, digamos, una ropa muy llamativa, ¿no? Y los niños y las niñas piensan que esto es algo normal, que si ellos no se ven así, entonces ellos son feos, que si ellos no tienen no sé cuántos likes, entonces no son famosos, y comienzan a hacer videos para ganar más seguidores, y resulta que para ganar más seguidores, pues entonces empiezan a mostrarse, y mientras más se muestran, más seguidores tienen, y hay como un estímulo, Gabriela, que las induce, sobre todo me refiero a las niñas, porque pues son más muy vulnerables al tema de la pedofilia y a caer en las redes sociales, los varones no tanto, porque los niños pues como que les gustan más los videojuegos y este tipo de cosas, pero bueno, de igual forma ambos sexos, niños y niñas, están cayendo en esto de querer hacerse famoso a través de las redes sociales y comienzan a publicar cuanta cosa se les ocurra que muchas veces no es bueno para ellos porque los expone a la sexualidad muy tempranamente y eso puede crear problemas psicológicos, Gabriela, porque son niños que pudiesen inclusive tener contacto con la pornografía. Entonces, si alguna persona les manda un contenido que de repente no es un contenido para niños y ellos lo abren,
pudiesen quedar enganchados, porque la pornografía es viciosa, Gabriela, la pornografía causa un vicio y muchas veces los niños por curiosidad, sobre todo cuando están entrando en la etapa de la adolescencia, dicen, bueno, déjame ver cómo es esto, cómo yo puedo saber, conocer de este tema, ¿no? Y en vez de preguntarle a sus padres, pues se meten en las redes sociales, les preguntan a los amigos, comienzan a ver películas y cuando vienen a ver, pues ya están enganchados con la pornografía y resulta que de adultos es difícil que se puedan liberar de esto. Sí, Daniela, y yo quería mencionar, aprovechar de mencionar algunos tips, ¿no? Para que los padres eviten incentivar estas conductas en los niños. Y son recomendaciones para precisamente evitar la hipersexualización de los niños y jóvenes. Algunas de ellas son, por ejemplo, vestir a los niños como si fuesen adultos. Tú lo llegaste a mencionar, Daniela. ¿Por qué? Porque llevamos al niño a comportarse como si estuviese una edad mayor de la que realmente tiene, ¿no? Y esto hace que se adelanten esas etapas de su infancia y de su juventud, lo cual por supuesto no es conveniente ni es saludable para su desarrollo como persona, como niño que es. Cada etapa de la niñez, de la infancia hay que vivirla, de la juventud. No hay por qué adelantar al niño. Evitar maquillar a las niñas y colocarles vestimenta sexy, Daniela, lo que tú mencionabas de que se les toman fotos, se colocan en redes sociales y no nos estamos dando cuenta, creemos que es un juego, ¿no? No, es que mi hija se quiere pintar el cabello y tiene 10 años, pero no importa porque como yo soy muy coqueta, su mamá es muy coqueta, pues bueno, ella también quiere hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pintarse el cabello y maquillarse, pero la realidad es que estamos incentivando a los niños a que tengan conductas que ya son de adulto. Inducir a las niñas a tener actitudes sexys o sensuales, como por ejemplo los bailes, ¿verdad? Bailar reggaetón, como tú decías, Daniela. Niñas que a su edad, muy pequeñas, ya están imitando pasos, por ejemplo, de los que se ven en las redes sociales, que de verdad es absolutamente impresionante porque las cantantes de reggaetón comienzan con un tipo de vestimenta y a medida que va avanzando el nivel de la música, ¿no? El nivel sensual de la música, ya prácticamente bailan desnudas las cantantes de reggaetón. Es una cosa, sí, es impresionante porque además comienzan con música, digamos, de tendencia, pero entonces van escalando y van haciendo la música más sexual y luego le van metiendo más sensualidad y cuando vienes a ver, pues son unas cantantes que ya prácticamente lo que están es haciendo pornografía a través de la música. Sí, a mí de verdad me ha llamado muchísimo la atención la vestimenta que están utilizando. Prácticamente es una desnudez cuando se montan en el escenario, ¿no? Y verlo como que si eso es lo más normal, que es lo más increíble de todo, porque una niña de 14 años, recuerdo, me preguntaba, pero es malo escuchar esta cantante o el otro cantante. Yo decía, bueno, imagínate, si ella misma me está preguntando si es malo o no, pero está viendo que la cantante sale casi desnuda, o sea, para ella no está mal, ella no está viendo mal, es lo que me llamó la atención, como que ella no está viendo tan mal que ella se vista así. En algún momento la niña va a comenzar a imitar esa forma de vestir. Claro, es que lo vemos inclusive cuando nosotros somos pequeños, nos queremos vestir como mamá y papá, nos queremos poner los mismos zapatos, los varones buscan ponerse la corbata del papá, vestirse como el papá y las niñas buscan vestirse como la mamá, ponerse los zapatos de la mamá. Entonces, claro, los patrones que los niños ven a través de las redes sociales y a través de la televisión son para ellos normales y dicen, bueno, si ella se puede vestir así y es famosa y gana dinero y todo el mundo la quiere y la aplauden, pues entonces yo también quiero lo mismo. Y estamos llamados nosotros como adultos, ¿verdad, Gabriela?, a hacer la corrección, a decirle a estos niños que esa vida de los famosos no es la vida real, que la vida que nosotros vemos de todos esos cantantes que son millonarios, que son famosos, que supuestamente son felices, que tienen fama y dinero, pues no es la vida real. Ellos son personas como nosotros que de repente necesitan ir al mercado y para ir al mercado se tienen que vestir de una manera distinta o que pasan el día en su casa y no pasan el día vestidos como se visten para un concierto, ¿no? Es sentarlos y decirles cuál es la realidad de la vida de cada persona.
Así es, Daniela. Y bueno, y eso me recuerda mucho el caso de una cantante, Britney Spears, que, bueno, últimamente ha sido muy cubierta, ¿no? Por las redes sociales, precisamente porque su vida no es los bombos y platillos que parecían verse anteriormente cuando ella tenía una vida muy famosa y llenaba los estadios. Bueno, todavía sigue siendo famosa, pero lo cierto es que parece ser que su vida no es tan buena como aparentaba ser. Bueno, otro tip que es muy importante es incentivar, los padres no deben incentivar a los niños a tener novios o novias desde tan pequeño, ¿no? Ese hecho de tú decirle a un niño, mire, ya tienes tu noviecita, o a la niña, ya tienes tu noviecito, ya se besaron, eso es tratar de darle a entender al niño, el mensaje es, qué chévere es que tú tengas un novio o una novia y te des unos besos, ¿no? Como que eso te genera mayor aprobación. Entonces, no, el niño empieza a pensar, voy a buscarme una noviecita o la niña, voy a buscarme un noviecito porque me voy a sentir más aprobada, más chévere, voy a causar satisfacción en los demás si hago esta conducta. Y resulta que no está bien. O sea, el hecho de que algunas personas lo aplaudan no quiere decir que esté bien, Daniela. Y muchas veces es hasta peor, porque cuando son varones, los papás les dicen, ¿y cuántas novias tienes? ¿Tienes una? ¿Tienes dos? ¿Cuántas? Como si esto fuese algo normal. Y la realidad es que nosotros como católicos, Gabriela, deberíamos conocer nuestra fe y saber que el Señor nos llama a la modestia, que el Señor nos llama a la castidad, A a la la pureza. pureza. Entonces, ¿qué es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos? Algo que nosotros no conocemos porque no lo practicamos, porque no somos eso, porque no somos ejemplo. Entonces estamos llamados a ser ejemplo como lo fue la Virgen María para Jesús. Ella Así fue un es. ejemplo como lo fue San José para Jesús. Ellos fueron un ejemplo. ¿Por qué? Porque eran santos y porque la santidad la vivían dentro de la familia y fuera de la familia, en el entorno familiar y fuera del entorno familiar, en la sociedad, seguían siendo los mismos, seguían siendo santos, seguían siendo puros, seguían practicando las mismas virtudes cristianas, Gabriela. Si nosotros practicásemos la virtud de la modestia, ¿cómo vestiríamos a nuestros hijos? Nunca dejaríamos que una niña se vista con el ombliguito fuera o con ropa muy escotada, con minifalda, porque nosotros mismos estamos dando el ejemplo, ¿verdad? Y para nuestros hijos, el ejemplo nuestro sería el ejemplo a seguir. Y de igual manera, si practicamos la castidad o la pureza, nuestros hijos van a saber que no está bien mirar la pornografía, que no está bien escuchar música demasiado sexualizada, porque son los valores que nosotros le estamos transmitiendo. Entonces tenemos que fijarnos en los valores que le transmitimos a nuestros hijos. Sí, Daniela, también debemos siempre tomar en cuenta que las redes sociales, los medios de comunicación tienen que ser supervisados, como lo decías tú al inicio del programa. Ver que el niño, por favor, tienen que estar muy pendiente del contenido que el niño está viendo en redes sociales, en la computadora, en el teléfono, porque hay demasiado contenido sexual actualmente en redes sociales, en el internet, y nuestros niños están prácticamente expuestos a esto. Y tampoco, Daniela, incentivarlos a que participen en concursos de belleza, que se vistan como si fuesen adultos, con unos trajes de baño las niñas, exhibiendo el cuerpo, con poses, como si fuesen adultos. Es decir, de verdad evitar todo ese tipo de conductas que no le hacen bien al niño y a la niña, porque al fin y al cabo están atentando también en cierta forma contra su salud mental, ¿verdad? Ella misma va a asumir que es un objeto sexual, o sea, ella misma va a perder el respeto por su cuerpo, va a pensar que su imagen es para venta o para consumo de otras personas, que es normal que otras personas le observen su cuerpo, le observen con poca ropa, que pues la aprobación de ella va a depender precisamente de cómo se vista, de cómo se vea, de lo que está usando, del traje de baño, de la forma del cuerpo. Entonces, realmente es algo, yo pienso que esto, Daniela, es algo muy perverso, realmente me parece algo muy perverso. Y de la cantidad de críticas que tendrían que soportar desde tan jóvenes, ¿no? No te ves bien maquillada así, o el cabello no se te ve bien así. Lo típico por la que pasan las mujeres adultas que participan en concursos de belleza, y si ya de adultas nos parece
a nosotros los adultos, que muchas veces es una exageración la exigencia que se le hace para que se vea perfecta. Imagínate una niña, y tenemos una referencia, Gabriela. ¿Tú sabías que en los Estados Unidos, específicamente en Colorado, en el año 1996 hubo un caso de una niña llamada John Bennett Ramsey? Esta niña de 6 años, muy hermosa, la mamá la puso a participar en concursos de belleza desde muy pequeña, y era una niña que realmente parecía una adulta por cómo, pues, cómo caminaba, cómo se desenvolvía en la pasarela, parecía una mujer. Y bueno, la maquillaban, la vestían acorde a eso, y pues pasó lo que tenía que pasar, ¿no? La niña, por haber sido tan expuesta mediáticamente a estos concursos de belleza, era una niña que estaba acostumbrada a ganar. Pues un diciembre, Gabriela, de 1996, su familia comenzó a buscarla porque no la encontraban, y al llamar a la policía, después de varios días, resulta que la policía encontró el cuerpo de la niña en el sótano de su propia casa, donde estaban pasando la Navidad sus propios padres. Los padres no se habían dado cuenta, pero la niña fue encontrada amordazada, maniatada, tenía las manos y los pies atados, con signos de haber sido golpeada, de haber sido ahogada, asfixiada y de haber sido ultrajada. Entonces, pues nunca se conoció quién fue la persona que cometió el crimen hasta el día de hoy, que han pasado tantos años, nunca se pudo saber quién cometió el crimen, pero lo cierto es que una niña de apenas 6 años resultó pues que sin vida, resultó que fue una niña a la que le quitaron la vida a tan temprana edad, porque precisamente la habían sometido a este efecto mediático, era una niña muy conocida, y pues lamentablemente pasó esto, Gabriela, que es un mal referente para que nos demos cuenta de que no es bueno sexualizar a las niñas desde tan temprana edad, una niña tan pequeña de 6 años que prácticamente parecía una mujer adulta. Sí, Daniela, y eso, bueno, por decir un caso que fue muy sonado, ¿no? Pero tenemos también algunas consecuencias, Daniela, que nos puede traer el caso de sexualizar, de hipersexualizar a los niños, como es el hecho de que lleguen a sufrir desde muy pequeños algún tipo de consecuencias en su salud mental, como por ejemplo, cuando los niños son muy expuestos a este tipo de conductas desde pequeños, pueden llegar a sufrir de angustia, de pánico, de ansiedad, depresión, de incluso insomnio, pesadillas. Algunos llegan incluso al suicidio, sufren de bullying, de problemas en su salud, no quieren comer. Es decir, realmente llegan a sufrir consecuencias muy fuertes como consecuencia de justamente de esto de ser hipersexualizados, ¿no? En estos días estaba viendo un programa, un pequeño micro que estaban haciendo sobre este tema también del contenido que consumen los niños en Internet, y allí se decía que es muy probable que un niño que esté expuesto a este tipo de contenido sexual comience a tener problemas de salud, pero sobre todo problemas mentales, Daniela, como estos que acabamos de mencionar. Y entonces vemos hoy en día que hay demasiadas personas, demasiados jóvenes, que ya a los 15 años dicen que tienen depresión, que tienen ansiedad. En redes sociales infinidad los casos, yo he visto infinidades de casos de jóvenes que dicen, es que tengo ansiedad o es que sufro de pánico. Tú lo has visto, Daniela, esos casos en redes sociales. Sí, muchos jóvenes que, bueno, dicen que tienen esta cantidad de enfermedades y no se explican el por qué, pero están inmersos en este mundo de las redes sociales, donde además se recibe cualquier cantidad de comentarios de personas que no te conocen y simplemente pues se creen con derecho a opinar sobre la vida de otros. Y en eso también tenemos que tener cuidado, porque a los jóvenes se les expone a muy temprana edad a este tipo de contenidos, a este tipo de interacción que muchas veces no es sana. Porque bueno, Gabriela, a veces vemos a las personas en vivo y en directo y no nos atrevemos a decirles, ay, qué feo te quedó el cabello como te lo cortaste. Sin embargo, en las redes sociales una persona aparece con una muchacha con el cabello recién cortado, y hay personas que simplemente le escriben te quedó horrible, cosa que nunca se lo dirían en Sí, persona. igual que los perfiles falsos que abundan precisamente por el tema del odio y del incentivo, ¿no? Al odio hacia las otras personas, quienes piensan distinto.
Y bueno, por allí, como dices tú, la perversión es una cosa terrible. Y vamos a recordar, Daniela, que la palabra de Dios nos dice en Mateo 18:6, hay de aquel que escandalice a uno de estos pequeños, más le valdría que le amarrasen al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tenemos una responsabilidad como padres y como sociedad, ¿no? Porque el mandamiento cuarto dice honrar padre y madre, y el catecismo de la Iglesia Católica, Daniela, advierte que esto es, sí, la honra que deben tener los hijos hacia los padres, el respeto, pero también la responsabilidad que tienen los padres de educar a los niños en la fe, que es muy importante, en la fe, y eso incluye el conocimiento de Dios y de los valores, Daniela, lo que es bueno y lo que es malo, a los ojos de Dios también. Y si usted no está educando a su hijo de manera correcta en la fe, usted tiene una responsabilidad, no frente a la iglesia, una responsabilidad frente a Dios, frente a la sociedad, porque qué clase de ciudadanos estamos formando nosotros si no somos capaces de enseñar lo bueno y lo malo. Y luego andamos quejándonos de que la situación va mal, del que el país empeora, de que la gente no tiene conciencia de las cosas, de que hay mucho egoísmo, pero que estamos haciendo nosotros desde nuestra trinchera, que es nuestro hogar, ¿verdad? Que es nuestra principal comunidad cristiana, Daniela, lo dice el catecismo. Nuestra primera comunidad cristiana, hermanos, es nuestra casa, la iglesia doméstica. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para que todo sea distinto a cómo lo vemos y cómo no nos gusta ver? Porque a veces decimos, no, no me gusta lo que está pasando en el país, no me gusta cómo actúan las personas, no me gusta esto, pero ¿qué estamos haciendo nosotros desde nuestras casas en la educación de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de nuestros nietos? ¿Estamos diciendo qué es lo bueno y qué es lo malo o estamos incentivando y normalizando lo malo haciéndolo ver como bueno? Sí, Gabriela, interesante lo que tú dices y fíjate que yo quisiera agregar también como tip de esto que tenemos que evitar en los niños es besarles en la boca o hacerles creer como que es normal que lo besemos en la boca, ¿no? Porque muchas veces dicen, bueno, es papá y mamá nada más o es nada más entre los familiares más cercanos, pero entonces el niño va confundiéndose y pensando que esto es normal, que puede besar en la boca a cualquier persona o lo que es peor, pues cualquier tipo de enfermedad se le pudiese transmitir al niño que es inocente y no tiene ningún tipo de percepción de esto. Entonces hay psicólogos y sexólogos que no recomiendan que los adultos besen a los niños en la boca. Y no importa si es papá o mamá, o sea, no debería ser ningún adulto, ¿no? Porque no es el ejemplo que se le debería dar al niño. Entonces, como tú dices, Gabriela, si nosotros tenemos valores en casa, nosotros como católicos, y seguimos el ejemplo y los mensajes de la Virgen María, sobre todo la Virgen de Medjugorje, que nos ha dicho que tengamos una Biblia en casa, que la coloquemos en nuestro hogar, Sí, ese que mensaje, Daniela, es del año 1996. La Virgen dijo que debemos tener una Biblia en la casa, colocarla en un lugar visible, leer la palabra en familia y transmitirle la fe a los hijos, porque de lo contrario, los hijos se van a ir por el camino de la impiedad. ¿Qué es la impiedad? Bueno, la crueldad, la frialdad, la no creencia en Dios. y ese es otro tema que, bueno, en las redes sociales hay un bombardeo constante diciendo que creer en Dios es algo obsoleto, que eso es algo arcaico, que es retrógrado. Entonces los niños se meten en las redes sociales y van creando su propio mundo y creyendo todo lo que ven. Entonces para eso nosotros como católicos, como creyentes de la palabra de Dios, debemos enseñar a los niños que Dios existe, que tenemos un Dios Padre Creador que nos ama, que es infinita ternura, que es amor, pero que también quiere que nosotros seamos como Él, como dice la palabra, Gabriela, ¿verdad? Sean santos como yo soy santo. Estamos todos llamados a la santidad. Y eso es algo que los niños tienen que saber y están en la capacidad de comprender. Hablarles de Dios, hablarles de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, hablarles de las virtudes de la Virgen, Gabriela, para que puedan imitar esas virtudes. ¿Sí? Y del respeto que tenemos todos que tener a nuestro propio cuerpo, porque nuestro cuerpo, Daniela, dice la palabra de Dios, es templo del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros no tenemos el debido respeto por nuestro cuerpo, que debe ser, como dices tú, ejemplo de modestia, de castidad, de pureza, porque si no, ¿cómo puede habitar Dios en nosotros si nosotros no damos ese debido respeto a lo que debe ser la morada de Dios, que somos nosotros?
nuestro cuerpo y nuestra alma. Hay, Daniela, unas personas, unos padres, que están pidiendo por su hija que está enferma. Esta niña tiene un problema en la columna vertebral, necesita un trasplante y en este momento el Señor está pasando su mano sanadora sobre esta niña y le está dando la sanación que están pidiendo sus padres por intercesión de la Santísima Virgen María. Y el Señor les dice que por su fe la niña ha sido sanada, pero que tienen el compromiso y la responsabilidad ante Dios, guiados por nuestra Santísima Madre, la Virgen María, de educar a esa niña en los valores y en la fe católica. Así que ya saben, Daniela, cuando ellos puedan, pues que se encarguen de que su niña tenga todos los sacramentos, porque para la gloria de Dios esta niña ha sido sanada. Y que den su testimonio también. Mira lo que dice Proverbios 22:6. Enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Así que tengamos la certeza de que si nosotros enseñamos a los niños el camino de Dios, así lleguen a la etapa de rebeldía, Gabriela, como San Agustín, y vayan como por camino. Todos, porque a todos nos toca esta etapa de rebeldía. Como todos hemos pasado por esa etapa de rebeldía y nos alejamos en algún momento de Dios, de igual forma Dios va a hacer que recordemos todo aquello que nuestros padres nos inculcaron, todas esas enseñanzas sobre Dios. En algún momento el Señor, en la etapa de adulto, va a llamar a esa alma para que se convierta y para que siga el camino de la santidad. Así que bueno, no dejemos de enseñar a los niños sobre la importancia que es el respeto al cuerpo, sobre la pureza, la santidad, la castidad, la modestia, el vestirse de una manera acorde con que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, como lo decías tú, Gabriela, como lo dice la palabra, porque eso va a hacer que muchos niños regresen al camino de Dios. Y bueno, vamos a dar las gracias a nuestro Señor Jesucristo por este programa. Vamos a dar las gracias a nuestra Santísima Virgen María, esposa del Espíritu Santo, por esta enseñanza, por todas las sanaciones y liberaciones que ha obrado Daniel a través de estas enseñanzas. Así es, el Señor liberó a una mujer de recuerdos dolorosos del pasado por maltrato de sus padres. Y el Señor le dice, perdona y serás perdonada. Te libero para que me sigas en libertad. Gloria al Señor porque hace cosas maravillosas todos los días. Sí, por eso le damos gracias y le pedimos también que por intercesión de la Santísima Virgen María nos bendiga, bendiga nuestras familias, bendiga nuestros hogares y que nos permita vivir esa palabra de Dios, ese bautismo en el Espíritu que tanto necesitamos nosotros para ser nuevos y libres siempre en el nombre de Jesucristo. Bueno amigos, y así terminamos nuestro programa de hoy, Minutos de Sanación, llenando tu corazón con el amor de Dios, por Pacífica 90.7 FM, en la Fundación de la Radio, el Padre Vicente Mancini, en la Presidencia, la licenciada Josefina Posada, en la Dirección General, Freddy Godoy, en los controles técnicos, Eduard Balsa, y quienes les hablamos, Daniela Arevalo, certificado de locución UCB 59.384. Y Gabriela Arevalo, certificado de locución UCB 59.385. Les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Instagram como Daniela-A128 y Gaby-Arevalo 21 o de la Nueva Era Jesús en Instagram y en YouTube. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos el próximo miércoles.